Continuamos con nuestro curso de electrocardiograma. En este tema quisiera desarrollar taquiarritmia. Soy la doctora Noelia Vera, médico residente de cardiología, Hospital Central, Instituto de Previsión Social. Las taquiarritmias son ritmos rápidos superiores en latidos por minuto. Nunca debe olvidar que estos ritmos, aunque se toleren bien, pueden llegar a ser graves y requerir que actúe con rapidez. Lo importante es que realice un diagnóstico rápido y preciso para que pueda actuar adecuadamente. Las taquiarritmias pueden dividirse de dos maneras: las supraventriculares y las ventriculares, dependiendo del lugar de origen. Las supraventriculares, solo el tejido auricular es necesario. Las taquiarritmias auriculares se lo clasifica entonces como taquiarritmias auriculares. En esa subdivisión está la fibrilación auricular, flúter auricular y las taquicardias auriculares. También se subdivide en el nodo AB. Cuando es necesario el nodo AB, entonces se lo llama taquicardias de la unión auriculo-ventricular. Entonces tenemos así a la taquicardia reentrante nodal o la taquicardia donde hay participación de la vía accesoria. En otro apartado tenemos las taquiarritmias ventriculares, como su nombre lo dice, se originan en los ventrículos. Empezamos desarrollando las taquiarritmias supraventriculares, que son aquellas que se originan por encima de la bifurcación del haz de His y que se sobreimponen al ritmo sinusal normal. Las taquicardias supraventriculares son más frecuentes en las mujeres y se estima que su prevalencia sea de 6 a 8 por 1000 y su incidencia de 35 por 100.000 pacientes año. Dependiendo del lugar de origen, las taquicardias supraventriculares se dividen en taquicardias del nodo sinusal, taquicardias de la aurícula, taquicardia de la unión AB o taquicardias que comprometen la vía accesoria. Así tenemos a las que comprometen al nodo sinusal, las taquicardias sinusales. A las que comprometen a la aurícula tenemos a las taquicardias de ritmo auricular caótico, taquicardia auricular multifocal, fibrilación auricular, aleteo auricular y las taquicardias auriculares. Las taquicardias que comprometen a la unión AB, típica o lenta rápida, atípica o rápida lenta. Las que comprometen la vía accesoria, taquicardia por reentrada AB ortodrómica, las taquicardias por reentrada AB antidrómica. Otra manera de clasificar las taquiarritmias supraventriculares son las de QRS ancho, como así también las de QRS angosto. QRS ancho, QRS mayor a 0,12 milisegundos o mayor a 3 cuadrados pequeños. Pueden ser irregulares como también regulares. Las irregulares, las que están con fibrilación auricular y un bloqueo de rama preexistente, o las que están con una preexcitación. Las regulares son las taquicardias paroxísticas supraventriculares por alguna vía accesoria o como el Wolff-Parkinson-White. En otro apartado tenemos al QRS angosto, que también pueden ser regulares e irregulares. Las de regulares pueden ser por reentrada nodal por alguna vía accesoria, las taquicardias auriculares, como así también el flúteo con bloqueo fijo. Las irregulares, fibrilación auricular por excelencia, flúter y taquicardias con bloqueo AB variable. En general, estas arritmias son de diagnóstico fácil y tienen un buen pronóstico, excepto las mediadas por vías accesorias. El manejo adecuado del episodio suele abortar la arritmia aguda muy rápidamente y la casi totalidad son curables mediante ablación por radiofrecuencia. Taquicardia sinusal. No se considera una arritmia primaria porque es debido a un aumento del tono simpático a nivel del nodo sinusal, como respuesta fisiológica ya sea la niñez, el ejercicio, la ansiedad o las emociones. También puede ser secundario a consumo de algunos fármacos, ya sea atropina, adrenalina o algunos beta-agonistas. Y también consumo de café, tabaco, alcohol. Como así también puede ser patológica en el caso de shock
algunas infecciones, anemia, hipertiroidismo o mismo un estado de insuficiencia cardíaca. Tenemos una clínica de palpitaciones, pausas asociadas a causas desencadenantes, empieza y acaba abruptamente, y al examen físico encontramos una taquicardia con ruidos cardíacos con intensidad constante. En el electrocardiograma tenemos una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, de ritmo regular y con una conexión aurícula con los ventrículos constante. El tratamiento prácticamente consiste solo requiere tratamiento si es sintomático o muy sintomático, y suprimir principalmente las sustancias estimulantes, ya sea alcohol, café, tabaco, o corregir la patología de fondo. En el caso de ansiedades, administrar ansiolíticos como lorazepam 1 miligramo sublingual o algunos beta bloqueantes como propranolol 10 miligramos cada 8 días, dependiendo de la causa que lo motivó a la taquicardia sinusal. Un punto importante a considerar: un subtipo de taquicardia que se llama taquicardia sinusal inapropiada. ¿Y en qué consiste? Es una taquicardia que aparece de forma típica principalmente en mujeres jóvenes, en la que existen frecuencias cardíacas sinusales superiores a los 100 latidos por minuto, pero sin una causa aparente. A diferencia de la taquicardia sinusal propia, en este caso no hay una causa que lo motiva aparentemente, y se considera que posiblemente sea por desregulación del sistema nervioso autónomo a nivel del nodo sinusal, lo que generaría frecuencias cardíacas en reposo superiores a los normales. Entonces, en las taquicardias sinusales inapropiadas no hay una causa fisiológica, patológica o farmacológica que lo inicie. Continuamos con la taquicardia auricular. Se origina en un solo foco ectópico auricular, que inhibe el nodo sinusal por aumento del automatismo, y que algunas por actividad desencadenada, ya sea secundaria a intoxicación digitálica, hipopotasemia, cardiopatía isquémica, reumática, neumopatías, como así también EPOC reagudizado, tromboembolia pulmonar, uso de teofilina, fármacos adrenérgicos o en jóvenes sin cardiopatía alguna. Un foco ectópico entonces toma el comando a la aurícula y se originan 6 o más extrasístoles auriculares. P generalmente son distintas a las sinusales para poder identificarlo en el electrocardiograma, pero QRS son idénticas. Hay un enlentecimiento con el masaje del seno carotídeo. Entonces, volviendo a considerar en el electrocardiograma, es una taquiarritmia regular con una frecuencia auricular que generalmente está entre 100 a 200 latidos con una onda P, que tenemos que considerarlo que son de morfología distinta a la sinusal, aunque puede tener aspecto de normal si la ectopia auricular está muy cercano al nodo sinusal. Son idénticas entre sí característicamente, acuminadas y de breve duración, que preceden a un complejo QRS. Las taquiarritmias auriculares a su vez se clasifican en las taquiarritmias auriculares multifocales, que más adelante iremos hablando en qué consiste, o las taquiarritmias auriculares monomórficas o unifocales. Entonces, siempre hay que considerar a la morfología de la onda P para decir si son multifocales o monomórficas o unifocales. Taquicardias auriculares automáticas también pueden aparecer en pacientes sin cardiopatía estructural y puede ser paroxística en un 75%, manifestándose como palpitaciones asociadas frecuentemente con mareo, disnea, dolor torácico, o como así también puede ser incesante hasta en un 25% de los casos, pudiendo ser asintomática o asociarse a disnea de esfuerzo o palpitaciones. Las formas incesantes a menudo evolucionan a una disfunción ventricular hasta un
40%. Taquicardia auricular multifocal. Se origina por la activación de 3 o más focos ectópicos auriculares y generalmente por aumento del automatismo o actividad desencadenada. Un ritmo irregular con más de 3 ondas P seguidas de morfologías diferentes a la sinusal y eje variable en una misma derivación, con una línea de base isoeléctrica entre las ondas P. Las ondas P tienen configuración variable y los intervalos PR tienen duración variable. Pueden variar desde 0,2 segundos hasta aproximadamente 0,12 segundos, dependiendo de si uno de los marcapasos se encuentra cerca del nodo sinusal y otro en la parte inferior de las aurículas respectivamente. RR varían, aumenta el intervalo cuando el marcapasos cambia desde las cercanías del nodo sinusal a las aurículas o la unión AB y disminuye cuando el marcapasos se acerca al nodo sinusal. Las taquicardias auriculares multifocales aparecen en pacientes graves, generalmente pacientes con EPOC descompensado o pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Existen también factores precipitantes como la descompensación de la enfermedad de base, como ya lo habíamos hablado, hipoxia, beta-estimulantes, como también hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia. El tratamiento generalmente es tratar factores precipitantes, clase 1, metoprolol o verapamilo, clase 2A, amiodarona, como así considerar ablación no selectiva del nodo AB, implantación del marcapaso definitivo, como así también clase 3 de última calibración eléctrica externa. Taquicardia auricular monofocal. A diferencia de la taquicardia auricular multifocal, la monofocal tiene ondas P ectópicas, no son sinusales, y usualmente la diferencia primordial es de misma morfología. Cada onda P puede seguirse de un complejo QRS de morfología normal, como así también aberrante o sin QRS. Una frecuencia auricular de 100 a 200 latidos por minuto y intervalos PP regulares. Estos tipos de taquicardias auriculares generalmente aparecen en cardiopatías reumática, isquémica, hipertensiva, algunas alteraciones valvulares como el prolapso de la válvula mitral, patologías como pericarditis o pulmonares, colpulmonares, tirotoxicosis o alguna intoxicación diurética. El tratamiento generalmente no asociado a cardiopatía orgánica puede ser beta bloqueante, fármacos antiarrítmicos, ablación por frecuencia o los que están asociados a alguna cardiopatía, empezar con algún beta bloqueante, metoprolol, de otra verapamilo, oribital o ablación por radiofrecuencias no selectivas. La fibrilación auricular. En este apartado estaremos hablando de manera muy corta, ya que se estaría profundizando más en otros capítulos. La fibrilación auricular es la presencia de ondas P caóticas que se ven bien generalmente las ondas F en B1, ondas F multifocales que reemplazan a las ondas P a una velocidad de entre 350 a 650 latidos por minuto. La respuesta ventricular es irregular, ciclo RR constantemente variable y la frecuencia ventricular es rápida, las irregularidades más difíciles de determinar. El QRS en general se parece al de un ritmo cardíaco normal. La fibrilación auricular es el típico ritmo auricular irregularmente irregular, donde la línea basal oscila, no existe línea isoeléctrica, porque la actividad auricular es completamente irregular. Y esto es debido a que la mayoría de los casos a múltiples circuitos de reentrada auricular que suprimen completamente al nodo sinusal generando una actividad eléctrica caótica.
Entonces, también la fibrilación auricular se puede clasificar según la amplitud de las ondas F en un patrón de fibrilación auricular fino de menos de 1 milímetro de amplitud, cuyas ondas pueden ser tan pequeñas que no se registren en el electrocardiograma. Y entre los complejos QRS lo que aparece es una línea isoeléctrica debido a fibrosis auricular importante. Existe también otro patrón que se llama fibrilación auricular grueso, de más de 1 milímetro de amplitud debido al no crecimiento auricular izquierdo, sino a trastorno de conducción a nivel auricular. Existen dos teorías sobre los mecanismos de producción de la fibrilación auricular. Uno, por la presencia de múltiples circuitos de reentrada auricular, que son las ondas F a nivel de la aurícula izquierda, algunos de los cuales son capaces de activar al nodo AB, aurículo ventricular, y otros no, al no encontrarlo en la fase refractaria, por lo que la aparición de los complejos QRS es irregular. La segunda teoría, por la presencia de una actividad focal de alta frecuencia, con frecuencia localizada a nivel de las venas pulmonares, que estimula a las aurículas desencadenando posteriormente fibrilación auricular, y en estos casos se podría intentar tratamiento invasivo. Seguidamente hablamos del aleteo auricular, que al igual que la fibrilación auricular se estaría profundizando en otro capítulo. El aleteo auricular también es llamado flúter auricular y se debe a un fenómeno de reentrada auricular rápido que suprime completamente la actividad del nodo sinusal, y de este modo entonces genera un circuito anormal que se suele localizar ya sea en el ventrículo derecho, con zona crítica de actividad ubicada en el istmo entre la válvula tricúspide, el óseo en el seno coronario y la desembocadura de la vena cava inferior. Se caracteriza que el aleteo auricular es la salva repetitiva de un foco en las aurículas con un ciclo FF regular a una frecuencia de 220 a 350 por minuto. Las ondas F reemplazan a las ondas P y el QRS en general se parece al de un ritmo cardíaco normal. El ritmo auricular regular es organizado y las ondas auriculares generalmente se les llama dientes de sierra, las ondas F, debido a la despolarización auricular anormal. Se debe sospechar la presencia de flúter auricular cuando se registre una taquicardia de QRS estrecho con una frecuencia ventricular alrededor de 150 latidos por minuto, porque la conducción AB habitual es variable o en 2 o 1. Bueno, nos adentramos a otro apartado, que son las arritmias de la unión auriculoventricular, las que tienen origen específicamente en el nodo AB. Dentro de las taquicardias de la unión auriculoventricular se subclasifican en taquicardias no paroxística de la unión auriculoventricular, como también en la taquicardia paroxística de la unión auriculoventricular. Empezamos hablando de la taquicardia no paroxística de la unión auriculoventricular. Hablamos primeramente que el ritmo nodal intrínseco es de 40 a 60 ciclos por minuto. Entonces, un ritmo originado en la unión auriculoventricular a frecuencia de 60 a 100 se llama ritmo acelerado de la unión. Y si la frecuencia supera a los 100 latidos por minuto a nivel del nodo auriculoventricular, entonces se le llama taquicardia de la unión auriculoventricular. 40 a 60, ritmo nodal intrínseco normal. 60 a 100, ritmo acelerado, y si supera los 100 latidos por minuto es una taquicardia de la unión auriculoventricular. Las taquicardias no paroxísticas de la unión auriculoventricular constituyen un grupo pequeño y heterogéneo de arritmias que se originan en la unión auriculoventricular, que a diferencia de las paroxísticas tienen un inicio y finalización casi imperceptibles, porque no alcanzan generalmente frecuencias cardíacas muy elevadas. En el electrocardiograma
se distinguen onda P, que son negativas en D2. Los complejos QRS son rítmicos con una duración normal y puede objetivarse disociación auriculoventricular isorrítmica. Habitualmente las taquicarias no paroxísticas de la unión AB son asintomáticas. Sus causas pueden ser intoxicación digitálica en un 75 a 80%, un infarto de miocardio en un 15 a 20%, miocarditis postoperatoria de cirugía cardíaca y cardiopatías congénitas en el resto. El tratamiento se trata las que originan síntomas per se cuando la frecuencia ventricular es superior a 100 latidos por minuto y se basan en tratamiento de la causa subyacente, y si la etiología es desconocida se administraría algún betabloqueante como propranolol o metoprolol. Las taquicarias paroxísticas supraventriculares. Las arritmias paroxísticas por excelente constituyen la forma más frecuente de las taquicardias con complejo QRS angosto, que comprenden el 40 a 60% de las arritmias supraventriculares derivadas para ablación. Son también conocidas como taquicarias por reentrada al nodo AB, pero es preferible llamarlo como tal. Se originan en la unión AB, tienen circuitos reentrantes que incluyen el nodo AB, y las ondas P durante o después del QRS generalmente poco visibles o casi no son visibles. Presentan QRS de morfología normal, y la clínica habitualmente se presentan como palpitaciones rápidas, irregulares, de inicio y terminación súbitos, pueden durar de segundos a horas, están asociadas a ansiedad y poliuria. La taquicardia estimula la secreción del factor natriurético auricular. En el pulso yugular se observa ondas anotables, fenómeno de Brugada, contracción auricular sobre una válvula tricúspide cerrada. Pueden aparecer mareos y a veces presíncope, en raras ocasiones pueden ocasionar síncope. La muerte súbita ha sido informada en situaciones anecdóticas. Generalmente no se identifica una causa para su inicio, aunque suelen aparecer después del ejercicio o al asumir la posición de pie de modo súbito. Al terminar la arritmia, en los jóvenes suelen permanecer con taquicardia sinusal. Eso da la sensación de que el episodio no fue paroxístico. Y como también aparece en individuos sanos, la taquicardia paroxística de la unión AB pueden aparecer también en pacientes con cardiopatías, ya sea reumáticas, pericardis aguda, prolapso de la válvula mitral, en pacientes con infarto agudo de miocardio o síndromes coronarios. En el electrocardiograma, entonces tenemos una frecuencia ventricular entre 160 a 200 latidos por minuto. La duración de los complejos QRS es inferior a 0,12 segundos. Por eso se le clasifica en las taquicarias con QRS angosto, excepto si hay una aberración ventricular, un bloqueo previo, derrama o síndrome de preexcitación de conducción antidrómica, en cuyo caso los complejos QRS son superiores a 0,12 segundos. Se instaura y cesa de forma brusca y comienza a partir de una extrasístole de la unión auriculoventricular. El tratamiento, dependiendo si el paciente está con inestabilidad hemodinámica, la incluimos con una cardioversión eléctrica. O si no está con inestabilidad hemodinámica, entonces recurrimos a maniobras vagales. Si no revierte, se administra adenosina, y si no revierte, acudimos a verapamilo o diltiazem. Con ambos fármacos deben realizarse maniobras vagales entre cada una de las dosis. La administración de estos fármacos por vía intravenosa requiere monitorización electrocardiograma continua, y solo en el caso de que no revierta con los fármacos anteriores o si estos están contraindicados, se administraría amiodarona. En caso de crisis tirotóxica se administraría propranolol. Seguidamente hablamos del síndrome de preexcitación. Hay varios síndromes de preexcitación. Lo más frecuente suele ser el Wolff-Parkinson-White, en otros casos el Low-Ganon-Levin y otros. El síndrome de preexcitación, hay una transmisión del estímulo auricular a todos o a alguno de los ventrículos o viceversa, por vías distintas de las habituales del sistema específico de conducción, a través
de una vía accesoria anular. En el síndrome de Wolff-Parkinson-White, más frecuente suele ser en sanos mayores de 30 años, con una frecuente asociación con otras taquiarritmias, que serían las taquicarias paroxísticas de la unión AB, o fibrilación auricular o flúter auricular. En el Wolff-Parkinson-White, el electrocardiograma hay un espacio PR corto menor a 0,12 segundos. Un complejo QRS ensanchado mayor a 0,12 segundos a expensa de un empastamiento inicial onda delta. Trastorno secundario de la repolarización con el segmento ST isoeléctrico o discretamente infradesnivelado, convexo hacia la línea de base y onda T negativa y asimétrica en las derivaciones que tienen un complejo QRS predominantemente positivo. ¿A expensas de qué se forman las ondas delta? Tenemos un nodo sinusal, un nodo auriculoventricular y el sistema de conducción normal. En el Wolff-Parkinson-White hay una vía accesoria que del nodo sinusal parte un estímulo y pasa directamente por la vía accesoria y excita a los ventrículos. Esa preexcitación inicial es lo que forma la onda delta. Como no hay una pausa a nivel del nodo auriculoventricular, dado que hay una vía accesoria que directamente conecta del nodo sinusal al ventrículo, entonces el PR resulta ser corto. Y como va directamente al músculo ventricular, al empastamiento inicial, y por ende hay una mayor duración del QRS por ese motivo, resultando ser mayor repolarización y dando un trastorno de la repolarización secundaria. Continuamos con nuestra charla. Seguidamente hablamos de las arritmias que se originan en los ventrículos, específicamente de las taquicarias ventriculares. Las arritmias ventriculares, como su nombre lo dice, su lugar de origen es en los ventrículos. Y las arritmias ventriculares generalmente está formada por algunos impulsos pasivos o activos. Activo, generado por un foco ventricular, o pasivo cuando falla el nodo, ya sea sinusal o auriculoventricular, entonces entra en comando los ventrículos. Y así entonces que se originan algunos ritmos pasivos ventriculares, que son los latidos de escape o ritmo idioventricular, o los ritmos activos ventriculares, las extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular, flúter ventriculares o la fibrilación ventricular. Extrasístoles ventriculares. Es una contracción ventricular prematura con un complejo QRS anormalmente amplio y bizarro que se origina en un marcapaso ectópico ventricular. Ocurre mucho antes del latido siguiente y es seguido de una pausa compensatoria. Los extrasístoles ventriculares pueden ser aislados, aparecer en forma aislada entre latidos normales, en pareja o en duplas, y a partir de 3 extrasístoles se la llama taquicarias ventriculares. Pueden ir en bigeminia, un extrasístole, seguidamente de un latido normal, seguidamente un extrasístole. O en trigeminia, después de un extrasístole ventricular van acompañados 2 latidos normales, seguidamente un extrasístole ventricular. ¿Cuáles son los criterios electrocardiográficos de un extrasístole ventricular? Primeramente, complejo QRS anormal, ancho, seguidamente de una pausa compensadora, y puede ser una onda P que sea retrógrada, con un patrón ya sea de bloqueo de rama izquierda de haz de His o polimorfismo. Una acotación especial: existen las extrasístoles ventriculares que no presentan pausa compensadora, que se llaman extrasístoles ventriculares interpolados. Un latido ectópico también intercalado
Es un latido tópico ventricular que está intercalado entre dos complejos sinusales sin alterar el ritmo sinusal, por eso que no tiene pausa compensadora. Y esto ocurre principalmente cuando el ritmo sinusal es lento y la extrasístole aparece más precozmente. Las taquicarias ventriculares entonces surgen distalmente a la bifurcación del haz de His del sistema especializado de conducción en el músculo ventricular o en ambos. Los mecanismos que abarcan mayor automatismo, hay una actividad desencadenada o hay una reentrada. Varios son los mecanismos responsables de las arritmias malignas, en este caso las taquicarias ventriculares. Puede haber disparadores hidroelectrolíticos por una deshidratación, alteraciones de potasio, magnesio, calcio, algunos fármacos diuréticos, vasodilatadores, inotrópicos, antiarrítmicos, medicamentos que prolongan QT son muy importantes. Las drogas, cocaína, estimulantes tóxicos, paro cardíaco súbito, pacientes con hipoxia, acidosis o pacientes con apnea del sueño, trastornos hemodinámicos, aumento de la presión telediastólica, aumento de la poscarga, aumento de la tensión ventricular, estiramientos de fibras miocárdicas en pacientes con cardiopatías dilatadas o pacientes con aumento del tono simpático o del sistema renina-angiotensina o catecolaminas, pacientes con insuficiencia cardíaca. También hay anomalías de los canales iónicos, que son pacientes portadores de cardiopatías congénitas. La taquicardia ventricular puede adoptar varias formas. En episodios cortos, asintomáticos o que se llaman también no sostenidos. O en episodios sostenidos hemodinámicamente estables, generalmente con frecuencias más bajas o en corazones por lo demás sanos. Hay que considerar que más del 50% de los pacientes tratados por taquicardia ventricular recurrente sintomática sufre de cardiopatía isquémica. El siguiente grupo de orden de frecuencia son las miocardiopatías, tanto congestiva como hipertrófica, enfermedades eléctricas primarias como las anomalías hereditarias de los canales iónicos, el prolapso de la válvula mitral, las valvulopatías y las cardiopatías congénitas. Criterios diagnósticos de las taquicarias ventriculares. ¿Cuáles son los criterios en el electrocardiograma? 3 o más latidos de origen ventricular, frecuencia mayor a 100 latidos por minuto y hay una disociación aurículo-ventricular. Hay latidos de fusión o captura. Más adelante iremos diciendo cuáles son los criterios de Brugada para considerar criterios de taquicarias ventriculares. Duración del QRS que sea mayor a 0,14 milisegundos y hay una desviación extrema del eje del QRS, generalmente extrema a la izquierda. Patrón de bloqueo de rama derecha en B1 y una deflexión negativa predominantemente en B6. Según la bibliografía de Braunwald, de Cardiología décima edición, hay varios criterios que son escalonados a favor de taquicardia ventricular en pacientes con taquicarias con complejo ancho utilizando distintos algoritmos. Hay algoritmos de la AJA o de la europea, hay criterios de Kienwald, criterios de Wellens, criterios de Brugada, criterios de Miller. La más utilizada las de Brugada, que son prácticamente ausencia de complejo QRS en todas las derivaciones precordiales, intervalo RS más largo mayor a 10 milisegundos, una disociación aurículo-ventricular, si morfología bloqueo rama derecha, R monofásica o QR en B1 a favor de taquicardia ventricular, R más alta que R a favor de taquicardia ventricular, RS en B6 a favor de taquicardia ventricular. Y otros criterios que más adelante iré explicando específicamente. Uno de los criterios de Brugada habla de disociación aurículo-ventricular, ya que si lo constatamos, prácticamente estamos a una taquicardia ventricular. La disociación aurículo-ventricular indica actividad auricular y ventricular independientes que indican, así como lo dije, claramente taquicardia ventricular.
seguidamente tenemos otro de los criterios de Brugada, que son los latidos de fusión y latidos de captura. El latido de captura durante una taquicardia ventricular se lo identifica como uno que tiene origen supraventricular y despolariza todo el ventrículo. Este produce en consecuencia un complejo QRS de igual aspecto a uno basal, el cual se interpone entre dos latidos de una taquicardia ventricular. En cambio, en un latido de fusión resulta de la convergencia de dos frentes de despolarización. Se la observa si un estímulo supraventricular desciende por la unión auriculoventricular His-Purkinje y estimula el miocárdico ventricular junto con el estímulo precedente del foco ventricular. Es por eso que se llama latido de fusión, por lo que se inscribe un QRS más fino que el de la taquicardia ventricular, pero más ancho que uno basal. Tanto los latidos de captura como la de fusión se observa preferentemente en una taquicardia ventricular, con una frecuencia relativamente bajas. Y es así, si nos encontramos con un electrocardiograma con QRS ancho, tenemos los criterios de Brugada. Si tenemos ausencia de RS en todas las precordiales, solo QS, QR o R, si tenemos ausencia de RS, estamos a favor de la taquicardia ventricular, con una sensibilidad de 21%, pero especificidad de prácticamente 100%. Si no tenemos ausencia de RS, entonces vemos el intervalo RAS si es mayor a 100 milisegundos en cualquier precordial. Si estamos teniendo un intervalo RS mayor a 100 milisegundos, estamos a favor de una taquicardia ventricular. Si no tenemos intervalo RS mayor a 100 milisegundos, entonces tendremos que ver si hay disociación auriculoventricular, que si las hay, está a favor de taquicardia ventricular. Si no hay, vemos los criterios morfológicos de la taquicardia ventricular, tanto en B1, en B2 como en B6. Si hay, estamos a favor de taquicardia ventricular. Pero si no cumple con uno de estos criterios, entonces vemos estamos a favor de una taquicardia supraventricular con QRS ancho. Por otra parte, las taquicardias ventriculares también se pueden clasificar en taquicardias ventriculares monomorfas o polimorfas, dependiendo, como su nombre lo dice, de la morfología que adopta la taquicardia ventricular. Generalmente las taquicardias ventriculares monomorfas se ven en cardiopatías estructurales, como pacientes con cardiopatía isquémica, miocardiopatías dilatadas, displasia ventricular derecha o pacientes con enfermedad de Charles. O también puede verse en pacientes con corazón aparentemente sano, con morfología de bloqueo de rama derecha, morfología de bloqueo de rama izquierda. En pacientes con taquicardia ventricular polimorfa, hay que observar el intervalo QT, generalmente suele ser prolongado en caso de torsades de Pons, que puede ser congénito como adquirido secundario a fármacos. Intervalo QT normal en pacientes con cardiopatía estructural o isquemia aguda. Otro ejemplo de taquicardia ventricular son las que se clasifican en sostenidas cuando tienen una duración de 30 segundos o más o son sincopales. Las no sostenidas duran menos de 30 segundos y no son sincopales, o bien toleradas no provocan síntomas significativos, o mal toleradas provocan hipotensión, presión arterial menor a 90 milímetros de mercurio, insuficiencia cardíaca, angos o síncope. Tenemos entonces un ejemplo de taquicardias ventriculares que son polimorfas, diferentes morfologías de diferentes amplitudes, monomorfas, los complejos QRS son de iguales morfologías, de iguales amplitudes y de iguales ejes. Las sostenidas cuando tienen una duración mayor a 30 segundos y las no sostenidas que prácticamente no son sintomáticas y duran menos de 30 milisegundos.
Algunos otros ejemplos de formas de taquicardia ventricular. Pueden ser taquicardia ventricular de forma común, taquicardia ventricular lenta o con ritmo ventricular acelerado, taquicardia ventricular en torsión de puntas o taquicardias ventriculares bidireccionales. Las taquicardias ventriculares de forma común se define como tal a la ocurrencia de 3 o más latidos sucesivos que son de origen ventricular, con una frecuencia mayor de 100 latidos por minuto. Pueden ser a la vez no sostenidas cuando duran menos de 30 segundos o sostenidas cuando duran más de 30 segundos. Vemos un ejemplo de taquicardia ventricular en forma común, donde se observa una taquicardia con complejo QRS anchos. Las ondas P marcadas en el registro aparecen disociadas del complejo QRS, lo que indica el origen ventricular de la taquicardia. Las taquicardias ventriculares lentas o con ritmo ventricular acelerado es la frecuencia en esta arritmia oscilan solamente entre 60 y 100 latidos por minuto. Y su comienzo es gradual y ocurre cuando el automatismo del sistema de His-Purkinje supera el automatismo del nodo sinusal. Tenemos un ejemplo de taquicardia ventricular lenta o ritmo idioventricular acelerado. Se observa complejos QRS angostos precedidos de onda P con intervalo PR normal. Y a partir del complejo número 5, el complejo QRS ancho precedido por onda P con intervalo PR de 0,08 segundos que no pueden ser conducidas, complejo ventricular. El complejo 5 tiene una morfología intermedia entre el sinusal y el ventricular, complejo de fusión. Generalmente este tipo de taquicardias ventriculares o ritmo ventricular se observan durante la trombolisis o la reperfusión con trombolíticos. Seguidamente hablamos de la taquicardia ventricular en torsión de punta. Este tipo de taquicardia se observa en pacientes cuyo electrocardiograma muestra una prolongación del intervalo QT. Esta taquicardia se puede terminar en forma espontánea, retornar al ritmo sinusal o bien culminar en una fibrilación ventricular. Torsades-de Pointes es un síndrome que se caracteriza por la repolarización ventricular prolongada con intervalo QT mayor a 0,45 segundos y episodios de taquicardia ventricular con complejos QRS con amplitud variable, pero dando la impresión de girar alrededor de una línea isoeléctrica imaginaria, dando parecer a una cinta torcida. Tenemos un ejemplo de Torsades-de-Pointes o taquicardia helicoidal mediante en la primera imagen en la derivación donde se había implantado un marcapasos ventricular por un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2. Después del tratamiento de la taquicardia ventricular recurrente con amiodarona, el intervalo QT se prolongó aproximadamente a 640 milisegundos durante los latidos estimulados y aparecieron episodios de Torsades-de-Pointes. En ese registro, la taquicardia termina espontáneamente y se restablece un ritmo ventricular estimulado. Se observa un artefacto de movimiento al final del registro porque el paciente perdió el conocimiento. La taquicardia ventricular bidireccional es muy poco frecuente y se caracteriza por presentar complejos QRS aberrantes que alternan en su forma y polaridad, característica que aparece en mayor claridad en las derivaciones de cara inferior, de 2 de 3 a veces. Este tipo de taquicardias ventriculares generalmente aparecen en intoxicaciones bicárnicas. Hablamos de flúter ventricular. Cuando la frecuencia cardíaca es muy rápida, ya mayor a 200 latidos por minuto, y el electrocardiograma registra un patrón continuo, regular en zigzag, sin una clara definición de los complejos QRS ni de las ondas T, es lo que llamamos un flúter ventricular. Es prácticamente un estado de emergencia eléctrica intermedia entre la taquicardia ventricular y la fibrilación auricular ventricular. Entonces, culminando esta charla, tenemos ejemplos de un ritmo sinusal normal.
un ensanchamiento de los complejos QRS, dando inicio a un bloqueo de rama del fascículo, una contracción ventricular prematura, que sería nuestras sístoles ventriculares, y 3 contracciones prematuras, se llama taquicarias ventriculares. Tenemos un ejemplo de síndrome tutelar Gonto-Sage-Coix y la fibrilación ventricular por último. Eso es todo. Doy por culminado el uso de electrocardiograma, tratado de arritmia. Espero que les sirva de algo mis materiales. Muchas gracias.